Buen día, profesora. Hoy yo y mi grupo vamos a presentarle el trabajo final para el curso de temas e historia del Perú. Para empezar, ¿qué es el terrorismo? El terrorismo es la manera en la que un psicópata, porque no se lo podría describir de otra manera, un psicópata, una persona loca que ya no piensa bien, infunde terror en la gente con tal de poder cumplir sus objetivos. Normalmente es extorsión, infundir terror, miedo en la persona con sus armas, con su comportamiento, con su grupo terrorista. Son bandas criminales muy avanzadas ya, que cuentan con recursos ilimitados, los cuales pueden llegar a superar a la policía por mucho. Así yo definiría el terrorismo, alguien contra quien la policía no va a poder siempre. Y ahora voy a decir 3 clases en las que se ha tratado estos temas. Primero tenemos la clase de la semana 12, que es la lucha contra el terrorismo, contra los movimientos del MRTA y Sendero Luminoso. La segunda clase es de la semana 14, que trata sobre el declive del terrorismo y el retorno del autoritarismo. Y para finalizar tenemos la clase de la semana 15, donde tenemos el crecimiento económico y la caída del régimen. Ahora, ¿por qué hemos elegido estas 3 clases? Bueno, en estas 3 clases podemos ver cómo abarcan el terrorismo, cómo abarcan la época de Fujimori, que para los que no lo sepan, también fue una época en la que hubo bastante terrorismo y hubo muchos engaños y gente encubierta ahí. Y era por eso que hemos decidido elegir estas 3 clases, porque cuentan el inicio de algo y el final de algo, que en este caso sería el terrorismo. ¿Cuáles fueron las causas de la fundación de Sendero Luminoso? Una de ellas era la tan ansiada y esperada revolución social, la cual sería una gran transformación para la sociedad peruana. Esta ilusión de cambio llegaría con las reformas velasquistas en el gobierno de Juan Velasco Alvarado en el año 1968. Sin embargo, toda esperanza terminaría con el golpe militar Tacnazo. Esto llevaría al fracaso del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. La ineficiencia del gobierno y la falta de apoyo a las provincias del interior del país también sería un gran incentivo para el levantamiento de estos grupos terroristas. Por otro lado, la difusión del idealismo llegaría con fuerza a los jóvenes y campesinos que en su afán de surgir y dejar de ser insignificantes, creerían en un nuevo y justo cambio que los beneficiaría. ¿Qué consecuencias dejó en la sociedad? Hubo muchos daños en el aspecto material, pues como sabemos, varios atentados se ejecutaban con coches bomba, destruyendo casas, vecindarios completos y dejando familias damnificadas, varias víctimas y desaparecidos. La economía del país fue golpeada duramente. El empobrecimiento creció debido a los atentados. Millones de dólares en pérdidas, sectores de producción que se verían muy afectados, reduciendo fuertemente su funcionamiento. Nuestra sociedad cambiaría para siempre, pues al perder familiares, la violencia presenciada, tener que huir de sus tierras y muchas veces no tener que comer, sería una huella física y psicológica que acompañaría por siempre la vida de los peruanos. Bueno, mi nombre es Joseph Silva y en esta oportunidad entrevistaré a 2 señores nacidos en los años 1970 aproximadamente, con lo que ellos pudieron vivir pues la etapa del terrorismo en el Perú. Empezaremos con el señor José Silva, nacido en 1971, y desde lo que usted ha podido vivir y ser una víctima directa del terrorismo, en este caso como me comentó MRTA, para usted, ¿cuáles son las causas de este grupo terrorista? Bueno, este grupo era un movimiento subversivo que iba mayormente a los pueblos o ciudades para llegar a las grandes comisarías, quitar armas y así reclutar a su gente, pero con personas adolescentes, ¿no? Adolescentes y jóvenes para que estén en sus filas armadas, ¿no? Ellos querían hacer connotar que eran una gran masa, así llegar al poder. Y no tanto el movimiento subversivo MRTA no era tanto a muertes, ¿no? A matar como Sendero Luminoso. No tanto era el terror, sino era tanto llegar a la política y así llegar al gobierno, ¿no? Tomar esas posiciones. Otra pregunta que le quisiera hacer es, ¿de qué manera este fenómeno conocido como terrorismo le afectó a usted en su vida? Bueno, yo teniendo la edad
16, 17 años, pues cuando ellos llegaban a los pueblos para reclutarnos, para entrar a sus filas, nosotros pues nos escapábamos, ¿no? Y a veces nos tenían en las chacras. Nuestros padres nos tenían metidos en las chacras para que no nos capturen. Y nos afectaba porque no podíamos pasar nuestra vida tranquilos, ¿no? Como todo joven que quiere disfrutar su vida, sino que éramos perseguidos mayormente, ¿no? A esa edad. Otra manera que me afectó, claro, fue ya no podíamos estar ya en libertad allá, ¿no? Y así que yo me vine a Lima para entrar a la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Ahí serví mi patria, y porque esos tiempos allá eran muy peligrosos, ya, ¿no? Porque ¿qué sería de nuestra vida si ellos nos reclutaban? Ya prácticamente era para morir ahí en sus filas, ¿no? Bueno, en segundo lugar me encuentro con la señora Rebeca Meneses, nacida en el año 1972. La primera pregunta que le haré, desde lo que usted ha podido vivir y ser una víctima directa del terrorismo, en este caso Sendero Luminoso, para usted, ¿cuáles son las causas de este grupo terrorista? Las causas yo veo que son ideologías erradas de ellos, queriendo llegar al poder, pero matando a las autoridades. Que sean alcaldes, gobernadores, jueces y toda persona que sea teniente alcalde, ¿no? Al matar a todos, esa ideología sanguinaria de ellos, llegar al poder y gobernar, pues, ¿no? Eso es lo que yo veo que es una sangre fría, ¿no? Mataron a las personas como animales. Perfecto. Otra pregunta más que le quisiera hacer es, ¿de qué manera este fenómeno conocido como terrorismo, que es lo que estamos hablando más que todo, le afectó a usted en su vida? Este fenómeno Sendero Luminoso, que el presidente es Abimael Guzmán, una ideología que aparece, en realidad aparece desde Ayacucho, yo soy de Huancavelica, provincia de Churucampa y distrito de Paucarbamba. Un 22 de mayo de 1983, mi padre fue alcalde del distrito de Paucarbamba, y a sangre fría lo asesinaron delante de nosotros, delante de los niños, ¿no? Lo tiraron al piso y ahí lo asesinaron. Por constante amenaza a mi madre, ya lo mataron a mi papá, sino ahora ya constantemente amenazaban a mi mamá que vaya a las reuniones, porque ellos decían reunión de compañeros. Si nosotros no veníamos a la ciudad, a Lima, entonces nos quedábamos sin papá y sin mamá. Entonces se dio el tiempo para poder salir dejando todo, dejando animales, dejando casa, dejando chacra. Nos venimos a la ciudad de Lima, pero en esta ciudad tampoco teníamos un lugar donde vivir, ¿no? Un familiar nos recibió, pero a la vez también, o sea, uno piensa que estás libre de ello, pero al llegar a la ciudad encuentras también, comienza acá en Lima, coche bombas, apagones, ¿no? Es una situación muy difícil que se vivió. Yo creo que los jóvenes de hoy no tienen la menor idea cómo ha sido, la verdad. Nosotros como grupo consideramos que las acciones que tomó el Estado para afrontar este problema fue la adecuada, debido a que lamentablemente grupos terroristas tomaron armas e hicieron las calles escenas de guerra. Dejaron las ciudades enteras sin luz y sobre todo atentaron contra la vida de otros. Y la medida militarizada del gobierno fue la adecuada, ya que sirvió de contención y brindó cierta seguridad al país. Además le sumamos el servicio de inteligencia que ayudó a la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. También tomamos en cuenta, por ejemplo, el rescate a la Embajada de Japón, hecha por el Comando Chavín de Huántar en 1997, en contra de los secuestradores de nombre MRTA. También se le sumó la creación de los ronderos, que consistía en que el campesinado luchaba en contra del Sendero Luminoso. Esto funcionó como un movimiento social, armado, que trabajaba con las Fuerzas Armadas. Por el lado de la sociedad peruana de la época afrontó muchas dificultades, que siguen marcadas hasta hoy en día, dejando secuelas de terror. Según números, cerca de 70.000 personas fueron asesinadas, y otros cientos de miles fueron torturadas y violadas. Muchas personas tuvieron que salir del país, huyendo por el miedo. Incluso otras se les unían a los terroristas con miedo a represalias contra ellos, ya que era lo que les quedaba. Ante esto consideramos que la sociedad enfrentó de la manera adecuada el terrorismo. Muchas gracias.